Buenos días a todos, somos el equipo 1 y en este video les vamos a presentar nuestro proyecto final del curso de Introducción al Desarrollo de Software Ernesto Investing IA, un sistema web de apoyo a decisiones de inversión bursátil que utiliza inteligencia artificial. Antes de empezar les presentamos al equipo, que está conformado por Caballero Maravi, Darren Esteban, Gómez Gutiérrez, David Adrián, Oliva Raime, Oliver Ignacio David, Sánchez Soto, Yanela Ariana Mía, Silva Gamero Mateo y yo, Rubio Collantes y Manuel Valentino. Vamos a empezar contándoles cuál es el problema que quisimos resolver. Hoy en día, un inversor individual que quiera analizar el comportamiento de una acción no tiene acceso fácil a herramientas que combinen datos reales de mercados con modelos predictivos de Machine Learning y Deep Learning. Las plataformas profesionales que hacen esto suelen ser costosas o están pensadas para inversionistas institucionales, no para una persona común. Nuestra propuesta fue construir un sistema equivalente pero gratuito y de código abierto, usando el paradigma de programación asistida por inteligencia artificial que aprendimos durante el curso. El sistema trabaja con 5 acciones de empresas mineras con operaciones en el Perú, como lo son Fortune Silver Mines, o en siglas FSM. También tenemos a Volcan Compañía Minera. Después sigue Barrick Gold, Compañía de Minas, Buenaventura y BHP Billiton. Elegimos este sector porque se alinea con la línea de investigación doctoral de nuestro profesor. Para cada uno de estos 5 tickets, el sistema generó señales de compra-venta, lo que llamamos buy y sell, usando 5 modelos de clasificación distintos, un support vector classifier y 4 arquitecturas de redes neuronales recurrentes, LSTM, BIL-STM, GRU y Simple RNN. Además, tenemos un sexto modelo, un regresor LSTM que no predice si sube o baja, sino que pronostica el precio exacto a futuro, a 7, 14, 30 o 60 días, y como complemento un séptimo modelo de análisis de sentimiento que usa procesamiento del lenguaje natural para analizar noticias financieras. En números, el sistema que van a ver hoy consta de 6 modelos de inteligencia artificial entrenados con datos reales, 18 endpoints en nuestra API REST, 18 páginas en el frontend web, 7 páginas en una aplicación alternativa hecha en Strandlit y 5 colecciones en nuestra base de datos MongoDB. Una decisión de arquitectura importante que tomamos fue construir 2 interfaces de usuario completamente independientes, el frontend en HTML y la app de Streamlit, que consume exactamente la misma API. Esto demuestra que separamos correctamente la lógica de negocio de la presentación. Ahora sí, vamos a mostrarles el sistema funcionando en vivo con datos reales. Buenas noches, profesor. Ahora les voy a mostrar el diseño del GUI o, bueno, más que nada la demostración del frontend. Les voy a mostrar el sistema funcionando de principio a fin. Acá tenemos en la diapositiva capturas de cada parte que hemos implementado, pero voy a pasarlas rápidamente porque voy a mostrarle la página directamente. Acá está la primera diapositiva, segunda, tercera. Y bueno, ahora vamos a ir directo a la página. Acá está nuestra pantalla de login. El sistema tiene autenticación propia, construida por nosotros. Las contraseñas de los usuarios se guardan en un hash con bcrypt, nunca en un texto plano, y la sesión se mantiene con un token JWT que dura 7 días. Voy a iniciar sesión con una cuenta que ya creamos antes. Como ve abajo, ya está puesta la URL de la API de Ngrok, así que va a funcionar. El usuario es prueba 1, la contraseña es contraseña. Oh, como vio, me está ofreciendo guardar la contraseña. Pero acá estamos. Este es el dashboard. Esta es la pantalla principal.
En esta tarjeta de acá arriba tenemos un reloj en vivo que calcula si el mercado de Nueva York, la bolsa NYSE, está abierto en este momento exacto, usando la hora de allá. Al lado tenemos cuántos de nuestros 6 modelos ya están entrenados. 6 de 6. Abajo a la izquierda tenemos el ranking resumido, los 5 tickers ordenados según el consenso de nuestros 5 clasificadores, y a la derecha un feed de actividad reciente que muestra las últimas señales que generó cualquiera de nuestros modelos. Ahora voy a hacerle clic en mercado y este es el módulo de mercado. Este gráfico de velas japonesas o candlestick muestra los precios reales de BVN de los últimos 90 días. Como ve acá, podemos ajustarlo también. Descargados directamente de Yahoo Finance con la librería YFinance. Le sumamos los indicadores técnicos que calculamos, que serían la media móvil de 20 y de 50 días, que son estas líneas de acá, esta y esta. Y abajo el volumen negociado. Esta página tiene además otras dos vistas. Si le doy clic acá a comparar tickers, puedo superponer hasta 4 acciones en el mismo gráfico para ver cuál rindió mejor. Ya hay 2 marcados. Voy a marcar estos 2. Y también tenemos al costado mapa de correlación, en el que el sistema calcula qué tan relacionados están los movimientos de precio entre los 5 tickers, usando un mapa de color. Un mapa de color. Ahora vamos a pasar a clasificador SVC. Este es nuestro primer modelo de inteligencia artificial. Un Support Vector Classifier entrenado con la técnica de Grid Search CV para encontrar los mejores parámetros automáticamente. Para BVN, en este momento, el modelo está dando una señal de buy, con un nivel de confianza del 59.3%. Abajo se muestran las métricas de desempeño del modelo: accuracy, precision, recall y F1 score, más la matriz de confusión que nos dice cuántas veces el modelo acertó y cuántas veces se equivocó durante las pruebas. Ahora le daré clic a clasificadores RNN. Acá tenemos las 4 arquitecturas de redes neuronales recurrentes que entrenamos por separado: LSTM, BIL-STM, GRU y SimpleRNN. Cada una analiza la misma información, pero llega a su propia conclusión de forma independiente, y por eso a veces no coinciden entre ellas. Y esto es intencional, ya que nos permite comparar cuál arquitectura funciona mejor. Si le doy clic a cualquiera de estas tarjetas, abajo se forma una gráfica. Como ve, cambia la gráfica de acá. Es que sería una curva de entrenamiento real de ese modelo. Cómo fue mejorado su precisión a lo largo de las 80 épocas de entrenamiento. Ahora le daré clic a regresor LSTM. Y este módulo es distinto a los anteriores. Este no predice si sube o baja, sino que pronostica un precio exacto en dólares. Es un regresor LSTM. Puede elegir el horizonte de tiempo de 7, 14, 30 y 60 días. Si cambia 60 días, observe cómo el punto de pronóstico se mueve más hacia la derecha en el gráfico, junto con su banda de confianza. Y esto nos dice que el rango donde probablemente va a estar el precio real.
Bueno, ahora volvamos a la ventana de análisis de mercado y vamos a comparador de modelos. Voy a dejar que cargue. En este vemos a los 6 modelos lado a lado en una sola tabla, más un gráfico de radar comparando su desempeño. Ahora vamos al módulo de ranking. También le voy a dejar cargar. En este se ordenan los 5 tickers según la fuerza de consenso entre los 5 clasificadores. Ahora vamos a analítica global. En este se promedia el desempeño de cada tipo de modelo a través de los 5 tickers. Y ahora en sentimiento de noticias, analizamos titulares financieros con procesamiento de lenguaje natural, usando la técnica Bader, clasificándolos como positivos, negativos o neutrales. Como ve acá, neutral la mayoría, bullish, neutral, bullish, neutral, bullish. Ahora vamos a la sección de mi cuenta. Vamos a empezar por Watchlist, donde cada uno guarda sus tickers favoritos. Vamos a volver a este. Historial, donde se puede filtrar por fecha todas las predicciones pasadas. En perfil podemos editar los datos. Y configuración, donde se ajusta la conexión con la API y las preferencias de la interfaz. Voy a cambiar este. Y ahora vamos a volver a Watchlist. Le voy a explicar de una funcionalidad extra para exportar PDF. Si hacemos clic sobre cualquier ticker desde el ranking o watchlist, donde estamos, le voy a hacer clic a este en ver detalle. Llegamos a esta vista de detalle consolidado, que junta en una sola pantalla el precio, el consenso de los modelos, el pronóstico y el sentimiento. Y desde aquí puedo generar un reporte descargable de PDF con un solo clic. Y bueno, como puede ver, este es el reporte generado en el PDF de BVN. Este es el gráfico. Así que como pudo ver en todo este recorrido, absolutamente todos los datos que les mostramos son reales y no simulados. Estos vienen de Yahoo Finance y de los modelos de inteligencia artificial que entrenamos nosotros mismos. Y luego mi compañero va a mostrarles qué hay detrás de todo esto. Gracias. Ahora le vamos a mostrar el código y la arquitectura que hace posible todo lo que acaban de ver. Empezamos en nuestro repositorio GitHub, en el que vamos a organizar el proyecto en 4 carpetas principales. La carpeta backend, que contiene nuestra API REDS construida con FastAPI. La carpeta Notebook, cuadernos, que contiene los 6 notebooks de Google Colab, donde entrenamos los modelos. La carpeta Frontend, interfaz, que contiene las 18 páginas de HTML, CSS y JavaScript. Y por último, pues las aplicaciones Streamlib, que contiene, como bien indica su nombre, aplicaciones hechas completamente en Python. Empezamos primero con los notebooks, en el que vamos a encontrar, seis libros, 6 cuadernos, 6 notebooks. Y pues empezamos primero con uno de los más importantes, que es el primer notebook, Ingesta MongoDB. En este apartado, sobre todo en el apartado 5, descarga de datos OHLCV, en la función de descargar ticket, como bien indica su nombre, lo que realiza es la descarga de información real de los 5 tickets utilizados utilizando la librería Infinance. A continuación, en el apartado 6, cálculos de indicadores técnicos, se define una función, calcular indicadores, la cual utiliza la librería TA para agregar exactamente las 10 columnas de los indicadores, ya sean, por ejemplo,
las medias móviles simples, las medias móviles exponenciales, el índice de fuerza relativa RSI, el MAD-D y las bandas de Bollinger. Un detalle técnico importante en el apartado 5 es que la librería Infinance devuelve las columnas en un formato de multidels, incluso para un solo ticket, así que tuvimos que aplanarlos antes de poder trabajar con los datos. Luego pasemos al Notebook 2, que es clasificador CVC. En la sesión 5, una de las sesiones más importantes, o apartado 5, entrenamiento con Grid Search CB, es en donde entrenamos el clasificador, como bien indica su nombre, SVC. En la sesión 4 es donde, en esta sesión, Ingeniería de Características y Variable Objetiva, es en donde construimos las 15 características a partir de los indicadores técnicos y definimos como variable objetivo si el precio va a subir o bajar al siguiente. Luego, en el entrenamiento con Grid Search, usamos Grid Search CB para probar automáticamente distintas combinaciones de kernel, linear, RBF, poly y sigmoide, y distintos valores de los parámetros C y GAM, y el sistema elige la mejor combinación por sí solo. Continuando en esta sesión o en este apartado, un detalle importante, la partición de los datos en entrenamiento y prueba es temporal, no aleatoria, y la validación cruzada usa Time Series Split en vez de K-flop, precisamente para no filtrar información del futuro hacia el pasado, que sería un error metodológico grave en series de tiempo financiero. Ahora pasemos al Notebook 6, que es otro notebook muy importante de los 6 cuadernos que tenemos. En este Notebook 6 es el que levanta nuestra API y la conecta a Internet. Sobre todo en el apartado 5, levantar API con un ubicore en un hilo en segundo plano. En esta sesión o en este apartado, acá usamos el Fast API junto con un ubicore como servidor. En la sesión 6, nosotros usamos el ngrod para exponer el servidor de Colab con una URL pública. Manteniendo la misma sesión, bueno, en este apartado, lo que hacemos aquí, el swagger UID que Fast API genera automáticamente, podemos probar cualquiera de nuestros 18 endpoints en vivo. Por ejemplo, le pido los datos de mercado del ticket BVN y aquí abajo aparece la respuesta completa en formato JSON, JSON, con el precio, el volumen y los indicadores técnicos de cada día. Ahora volvemos al primer nodo, que es el ingesta MongoDB, para hablar más que nada del MongoDB Atlas. En esta sesión, bueno, en esta conexión que se realiza con el Mongo Atlas, pues toda la información, tanto los precios como las predicciones de los modelos, se guardan en Mongo Atlas en 5 colecciones: usuarios, precios, OHCV, predicciones, métricas, modelos y sentimiento, noticias. Un principio de diseño que seguimos en todo el proyecto es que API nunca vuelve a entrenar ni a recalcular nada durante una consulta, solo lee lo que ya está guardado en MongoDB. Por eso responde en milisegundos y por eso pudimos separar completamente el momento de entrenar los modelos del momento en el que el usuario consulta el sistema. Con esto le paso la palabra a mi siguiente compañero, que les va a explicar la arquitectura completa y cómo validamos que todo esto funcione correctamente. Ahora que ya pudieron ver el funcionamiento general del sistema y también parte del código que desarrollamos, en esta sección les explicaremos cómo está organizada la arquitectura del proyecto, por qué elegimos determinadas tecnologías y de qué manera verificamos que todo el sistema funcionará correctamente antes de presentarlo. Como podemos observar en este diagrama, el primero que tenemos, el diagrama de componentes,
Nuestra arquitectura está dividida en cuatro capas principales. Esta separación permite que cada componente tenga una responsabilidad específica y facilita tanto el mantenimiento como futuras mejoras del sistema. La primera capa corresponde a la fuente de datos, que en nuestro caso es Yahoo Finance. Desde allí obtenemos toda la información histórica de las acciones mineras que utiliza el sistema. Elegimos esta fuente porque proporciona datos financieros ampliamente utilizados, actualizados y suficientes para entrenar nuestros modelos de inteligencia artificial. La segunda capa está conformada por los notebooks de Google Colab. Aquí ocurre la parte más pesada del procesamiento. En estos notebooks realizamos la descarga de datos, su limpieza y preparación, el entrenamiento de los 6 modelos de inteligencia artificial y finalmente la generación de las predicciones que posteriormente serán almacenadas. Es decir, todo el trabajo computacional ocurre en esa etapa y no cuando el usuario utiliza la aplicación. La tercera capa corresponde a MongoDB Atlas, que funciona como nuestra base de datos en la nube. En ella almacenamos toda la información necesaria para el funcionamiento del sistema. Datos históricos, predicciones, resultados de los modelos e información posteriormente consulta a la API. Centralizar toda esta información en una única base de datos facilita la administración y evita inconsistencias entre las distintas aplicaciones. Finalmente tenemos la cuarta capa, que son los clientes del sistema. Aquí encontramos dos interfaces diferentes, el frontend desarrollado en HTML y la aplicación construida con Streamlit. Aunque visualmente son distintas, ambas consumen exactamente la misma API. Esto significa que toda la lógica del negocio está implementada una sola vez y no es necesario duplicar el código para cada interfaz. Gracias a este enfoque, cualquier mejora realizada en la API beneficia automáticamente a ambos clientes. Siguiendo en la segunda diapositiva, el diagrama de secuencia. Aquí se representa el flujo de funcionamiento del sistema y muestra una decisión importante de nuestro diseño. Nosotros diferenciamos claramente dos fases de trabajo. La primera es la fase de poblado de datos. Aquí ocurre únicamente cuando ejecutamos los notebooks de Google Colab. Durante esta etapa se descargan los datos financieros, se entrenan los modelos de inteligencia artificial y se almacenan todos los resultados en MongoDB. La segunda fase es la fase en vivo, que comienza cuando un usuario abre cualquiera de las aplicaciones. En esta fase la API no vuelve a descargar datos, ni entrenar nuevamente en los modelos. Su única función consiste en consultar la información previamente almacenada en la base de datos y enviarla al que la solicita. Esta separación tiene varias ventajas importantes. Primero, reduce considerablemente el tiempo de respuesta del sistema, ya que el usuario recibe la información prácticamente de inmediato. Segundo, evita consumir recursos computacionales innecesarios cada vez que alguien solicita una consulta. Y tercero, que hace que el comportamiento del sistema sea mucho más estable y predecible, ya que las respuestas siempre provienen de los datos previamente procesados. En otras palabras, el entrenamiento de los modelos ocurre una sola vez, mientras que las consultas pueden realizarse tantas veces como sea necesario, sin afectar el rendimiento. Nuestro tercer diagrama es el diagrama de despliegue de nuestro proyecto. Uno de nuestros objetivos fue construir un sistema completamente funcional, utilizando las herramientas gratuitas disponibles para cualquier estudiante. Por ese motivo utilizamos GitHub Pages para alojar el frontend web, Streamlit Community Cloud para publicar nuestra segunda interfaz y MongoDB Atlas para almacenar la base de datos en la nube. En estas tres plataformas se ofrecen alojamientos permanentes dentro de los planes gratuitos, por lo que permanecen disponibles sin necesidad de infraestructura propia. El único componente temporal dentro de nuestra arquitectura es Google Colab junto con Ngrok. Esto ocurre porque Colab finaliza automáticamente la sesión dentro de un tiempo de inactividad. Cuando eso sucede, la API deja de estar disponible y es necesario volver a ejecutar el notebook para generar la nueva dirección pública mediante Ngrok. Posteriormente, esa nueva dirección debe utilizarse tanto en el frontend como en la aplicación Streamlit para que se realice la comunicación.
Aunque esa limitación existe por utilizar servicios gratuitos, no afecta el funcionamiento del sistema cuando la sesión está activa y resulta suficiente para fines académicos y de demostración. Siguiendo, tenemos ahora el stock tecnológico. Respecto a las tecnologías utilizadas, cada una fue seleccionada considerando las necesidades específicas del proyecto. Para desarrollar la API, elegimos FastAPI en lugar de otras alternativas como Flask. La razón es que FastAPI genera automáticamente una documentación interactiva de todos los endpoints, lo que facilita las pruebas y el desarrollo. Además, incorpora Pydantic, que valida automáticamente los datos de entrada antes de que lleguen a la lógica del programa. Esto reduce errores, mejora la confiabilidad de la aplicación sin necesidad de implementar validaciones manuales. Como base de datos utilizamos MongoDB porque maneja información mediante documentos en formato JSON. Esta característica resulta muy útil para nuestro proyecto, ya que los distintos modelos de inteligencia artificial generan resultados con estructuras diferentes. Por ejemplo, un modelo clasificador almacena una recomendación de compra o venta acompañada de una probabilidad, mientras que un modelo de regresión almacena un precio estimado junto con un intervalo de confianza. Representar esas estructuras tan distintas en tablas relacionales requeriría un diseño mucho más complejo, mientras que MongoDB permite analizar cada documento con la estructura que realmente necesita. De esta forma obtenemos una base de datos más flexible y fácil de emplear si en el futuro incorporamos nuevos modelos o nuevos tipos de información. Bueno, y vamos con esta última diapositiva, que serían las pruebas y validación. Aquí hablaremos sobre las pruebas realizadas. Durante el desarrollo documentamos un total de 12 casos de prueba, con el objetivo de verificar tanto el correcto funcionamiento del sistema como la detección de posibles errores. 6 de estos casos corresponden a errores reales que encontramos durante la integración de todos los módulos y posteriormente corregimos. Cada uno de los representativos ocurrió en el filtro del historial de predicciones por fecha. Cuando el usuario seleccionaba la opción hasta hoy, el sistema interpretaba esa fecha como las 12 de la noche del día actual. Como consecuencia, todas las predicciones generadas con el resto del día quedaban excluidas de la búsqueda. Detectamos este comportamiento comparando directamente la respuesta que devolvía el API con la información que finalmente aparecía en la interfaz. Una vez identificado el problema, modificamos la lógica del filtro para que considerara el último segundo del día seleccionado, solucionando completamente este inconveniente. Los otros 6 casos de prueba fueron pruebas funcionales diseñadas para confirmar que todos los módulos principales trabajarán correctamente. Entre ellos verificamos el funcionamiento del sistema de autenticación, la generación y exportación de archivos PDF, la comunicación entre la API y la base de datos, la correcta visualización de resultados tanto en el frontend HTML como en el Streamlit y la respuesta adecuada de los diferentes endpoints. Gracias a estas pruebas, pudimos validar que el sistema cumpliera con los requisitos establecidos y que todos los componentes funcionaran de forma integrada antes de realizar la presentación final. Y bueno, con eso concluye la explicación de la arquitectura, las tecnologías utilizadas y el proceso de validación del sistema. Ahora le cedo la palabra a mi compañero, quien realizará la demostración final en Streamlit y presentará las soluciones del proyecto. Bueno, acá están mis reflexiones individuales. ¿Qué es lo que aprendí yo? Aprendí a construir una API REST profesional con Fast API, cómo estructurar routers por recurso, cómo documentar automáticamente los endpoints con Swagger y cómo implementar autenticación real con hash de contraseñas y tokens JWT en vez de simplemente guardar usuarios en texto plano. ¿Qué fue lo que me costó más? Fue entender a fondo la diferencia entre autenticación basada en tokens de JWT y la autenticación tradicional basada en sesiones de servidor, y por qué la primera se adapta mejor a un sistema con múltiples clientes independientes como el nuestro. Esto en el frontend HTML y Streamlit. En resumen, lo que más me costó
adaptar el login. ¿Qué es lo que haría diferente? Documentaría cada endpoint con ejemplos reales de petición y respuesta desde el primer día que se crea, en vez de dejar la documentación para el final del proyecto, cuando ya es más difícil recordar todos los detalles. Sí, tuvimos un poco de problemas. Hemos rehecho este proyecto varias veces. ¿Y qué opinas del desarrollo asistido por IA? Fue una gran aliada para prototipar rápidamente una API completa, pero exigía que yo entienda cada línea que generaba. En más de una ocasión el código funcionaba, pero no hacía exactamente lo que necesitábamos, así que teníamos que estar revisándolo con cuidado. Bueno, ahora voy a reflexionar sobre lo que llegué a aprender y sobre las lecciones que me dejaron al hacer este proyecto en equipo. ¿Qué es lo que llegué a aprender? Bueno, a trabajar en equipo usando Git y GitHub de forma real. Y también sus distintas funcionalidades, como serían clonar, hacer commits, sugerir cambios y coordinar el trabajo de varias personas sobre el mismo repositorio, sin tener que perder el código de nadie. ¿Qué sería lo que más me costó? Bueno, resolver conflictos de merge cuando dos integrantes modificábamos el mismo archivo del frontend en el que pasaba al mismo tiempo. Y entender también por qué Git no siempre puede combinar los cambios automáticamente. Bueno, ¿y qué es lo que yo haría diferente ahora? Bueno, empezaría por definir desde el inicio un flujo de trabajo con ramas, o branches en inglés, separadas por funcionalidad, en vez de que todo el equipo tenga que trabajar directamente sobre la rama principal del repositorio. Y bueno, ¿qué opino del desarrollo asistido por la inteligencia artificial? Bueno, mi opinión es de que es muy útil para resolver errores puntuales de código rápidamente. Sin embargo, si uno no sabe formar bien el programa o no entiende muy bien el contexto, eso puede ocasionar que se pierda más tiempo tratando de aplicar una solución que quizás no corresponde. Y bueno, esas serían mis reflexiones. Me paso con lo siguiente. Por último, vamos a continuar con mi reflexión individual. Entonces, ¿qué aprendí? Aprendí a diseñar una base de datos NoSQL en MongoDB desde cero. Entonces, esto me permitió decidir qué información va en cada colección y cómo evitar duplicar los datos, mediante las mismas recomendaciones que me daba la IA y también lo que fui aprendiendo gracias a los collabs. A su vez, también cómo modelar documentos flexibles que se adaptan a distintos tipos de resultados, lo que sería la clasificación versus regresión. ¿Qué fue lo que me costó más? En mi caso, me costó más modelar correctamente la colección de predicciones, ya que cada uno de nuestros 6 modelos de IA generaban un resultado distinto, una señal con probabilidad o un precio con banda de confianza. Y había que encontrar cierta estructura que sirviera para todos sin generar campos vacíos innecesarios. Este proceso fue algo que tomó un poco de tiempo, ya que se tenía que revisar uno por uno y corregir paulativamente. Entonces, ¿qué haría diferente? Yo diseñaría un diccionario de datos completo, con cada campo y su tipo definido, antes de escribir cualquier línea del código del backend. Y así, en vez de ir ajustando la estructura sobre la marcha. ¿Qué opino del desarrollo asistido por IA? La verdad es que yo sí siento que cambia radicalmente la velocidad en la que uno puede construir un sistema. Nos permite avanzar y tener una visión más completa de lo que queremos del proyecto. Pero obviamente la responsabilidad final sobre si los datos están bien modelados o si el sistema funciona correctamente sigue siendo enteramente del desarrollador, o sea, sigue siendo algo que uno mismo tenga que supervisar, porque aún así en lo que yo estoy en el proceso
No es como que la IA pudiera hacer algo sola. Era necesario sí o sí la supervisación y monitoreo para corroborar datos y a la vez mejorar. Esa vendría a ser mi reflexión. Por último, para cerrar con nuestro proyecto, hemos presentado en total 6 modelos de IA entrenados con datos reales de Yahoo Finance. A su vez, 18 endpoints REST, más las 18 páginas del front-end y las 7 páginas del Streamlit. A su vez, obviamente, lo desplegamos en GitHub Page para así también obtener la página a la cual acceder. Y el Streamlit, que también nos permite la visualización. También adjuntamos los 12 casos de prueba documentados y corregidos, todo con su respectiva evidencia y también adjuntado en el informe. Eso sería todo. Muchas gracias.